Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los procesos que literalmente cambiaron el mundo para siempre, la primera revolución industrial. Y vamos a descubrir que sus orígenes no están solo en grandes inventos o en las decisiones de los reyes, sino en algo mucho, mucho más cercano a nosotros. Para empezar, fijaos en esta pregunta, porque, aunque suene un poco a locura, la clave de todo podría estar ahí. El deseo de millones y millones de personas por disfrutar de pequeños lujos, como una taza de té endulzada con azúcar barato traído de las colonias. Pues resulta que esa fue una de las chispas que encendió la mecha de la producción en masa. Vale, vamos a sumergirnos en esto. Porque para entender cómo pudo pasar algo tan gordo, primero tenemos que dejar claro de qué hablamos cuando decimos revolución industrial. No fue para nada un montón de inventos que aparecieron de repente. Fue algo muchísimo más profundo. A ver, esto es súper importante que lo tengamos claro. No fue un evento de un día para otro, ni mucho menos. Fue un proceso lentísimo que tardó décadas en arrancar, pero que al final generó un cambio radical a todos los niveles. De hecho, fue el pistoletazo de salida de lo que hoy llamamos crecimiento económico moderno. Y claro, ese crecimiento económico moderno del que hablamos no se detuvo ahí. Esta primera revolución fue solo el comienzo, la primera gran ola que abrió la puerta a todas las que vinieron después, desde la electricidad y el petróleo hasta la era digital en la que estamos metidos ahora mismo. Cada una, eso sí, construidas sobre los cimientos de la anterior. Bien, ahora que ya sabemos qué fue, vamos a la pregunta del millón. De todos los sitios del mundo, ¿por qué empezó todo justo en esta isla? ¿Qué tenía Inglaterra en ese momento que no tuvieran, por ejemplo, Francia, España o incluso China? Pues la verdad es que no hay una única causa. Los historiadores hablan más bien de condicionantes, o sea, una serie de factores que por casualidad se dieron todos a la vez y se conectaron entre sí, creando pues eso, una especie de tormenta perfecta, el caldo de cultivo ideal para que surgiera la industria. Y esto de aquí nos da una pista clave. Al ser una isla, Inglaterra no tenía esas fronteras calientes que defender constantemente, y eso le ahorró tener un ejército terrestre gigantesco, como el que tenían las potencias del continente. El resultado liberó una cantidad de capital inmensa que en lugar de ir a cañones y soldados, se pudo invertir en barcos, en canales, en negocios. Y por si fuera poco, la geografía les hizo otro regalito. Justo debajo de sus pies tenían hulla, que es un carbón de altísima calidad, y también hierro. Pero lo más importante no es tener los recursos, sino poder moverlos. Y ahí Inglaterra tenía una red increíble de ríos y canales que permitía transportar toneladas de material pesado con una facilidad que, para la época, era asombrosa. Conectaban las minas con los puertos y las futuras fábricas. Venga, pasemos a la siguiente pieza del puzzle, que para mí es, quizás, la más sorprendente de todas. Porque el verdadero motor de esta revolución, al final no vino de los reyes ni de los grandes inventores, vino del deseo de la gente corriente. Todo arranca con la llegada masiva de productos de las colonias, el azúcar, el té, el café y sobre todo las telas de algodón de la India. Eran mucho más baratas que la seda o el terciopelo y, bueno, desataron una auténtica fiebre. Cambiaron por completo la forma de vestir y de consumir de toda Europa. ¿Y de dónde salía el capital para montar las primeras fábricas? Pues seamos claros, en gran parte venía de los enormes beneficios del comercio colonial, y no podemos olvidarlo, directamente del brutal e inhumano tráfico de esclavos. Este sistema movió a la fuerza a millones de personas y generó unas fortunas que los comerciantes luego invirtieron en la nueva industria textil. Aquí es donde la cosa se pone súper interesante, la revolución industriosa. Familias de toda Europa empezaron a trabajar más horas, pero ojo, no por pura necesidad para sobrevivir, sino para poder comprarse estos nuevos productos. Y aunque cada familia comprara muy poquito, la suma de millones de pequeños consumidores creó una demanda gigantesca y constante. Era el mercado perfecto para la producción en serie. Claro, toda esa demanda acumulada de millones de personas queriendo comprar telas de algodón creó una presión brutal para innovar. Ya no valía con trabajar más, había que producir más rápido. Y esto nos lleva a la famosa reacción en cadena de la innovación tecnológica. El principal cuello de botella, el gran problema, estaba en el sector textil. Con las nuevas tejedoras, como la lanzadera volante, se podían hacer telas a toda velocidad, pero no había suficiente hilo para abastecerlas. Se produjo lo que un historiador llamó una sed de hilo. Era desesperante, hacía falta una solución ya para hilar más rápido. Y la solución llegó. ¡Claro que sí! Pero lo más curioso es cómo cada invento creaba un nuevo problema. La lanzadera volante aceleró el tejido y provocó la sed de hilo. La spinning jenny y la water frame solucionaron el hilado. Pero ¡zas! De repente los telares se quedaron atrás. Fue una reacción en cadena, una carrera tecnológica que no hacía más que acelerar y acelerar. Pero, ojo, que la innovación no fue solo de máquinas.
también fue organizativa. Fue una nueva forma de pensar en cómo se trabaja. Y Adam Smith, con su famosísimo ejemplo de la fábrica de alfileres, describió un concepto que cambiaría el mundo: la división del trabajo. Esto lo explica de maravilla. En lugar de que una persona hiciese un alfiler de principio a fin, se dividió el proceso en tareas súper simples y repetitivas. Cada trabajador hacía una sola cosa, una y otra vez. ¿El resultado? Pues un aumento de la productividad exponencial. De repente se hacían muchísimas más cosas por persona. Y la pieza final, la que lo une todo, es la energía. Hasta entonces, las fábricas dependían de la fuerza del agua, así que tenían que estar al lado de los ríos. Pero la máquina de vapor de James Watt, que en realidad fue una mejora brutal de una que ya existía, lo cambió absolutamente todo. De repente se tenía una fuente de energía potente y fiable en cualquier sitio, lo que permitió construir las fábricas donde era más lógico, justo al lado de las minas de carbón. Bueno, pues unamos todas las piezas: el capital, los recursos naturales, el deseo de consumir y la tecnología. ¿Qué aspecto tenía este nuevo mundo industrial que acababa de nacer y que, de verdad, lo iba a cambiar todo para siempre? El punto cero, el epicentro de la revolución industrial, lo podemos ubicar en el mapa, en una zona muy concreta de Inglaterra, entre el puerto de Liverpool, que es por donde llegaba todo el algodón de las plantaciones de América, y las minas de carbón de Manchester, donde estaban las fábricas. De hecho, la primera línea de tren del mundo se construyó para unir precisamente esas dos ciudades. El resultado de todo esto fue un dominio económico abrumador. A mediados del siglo XIX, el algodón era el producto más comerciado del planeta, y el Reino Unido controlaba cerca del 80% de todo ese mercado global. Sus fábricas inundaban el mundo con telas baratas para trabajadores y campesinos de Europa y sus colonias. Una auténtica locura. Y desde Inglaterra, como era de esperar, este modelo se fue extendiendo por el mundo, como una mancha de aceite, en oleadas. Primero a los países más cercanos, cultural y económicamente, como Estados Unidos o Alemania. Luego a una segunda oleada, con Italia y Rusia. Y finalmente a los países de la periferia europea. Así que al final, el punto crucial es este. Aquella revolución desató una carrera por la productividad, por hacer más con menos, que llega hasta nuestros días. Y eso nos deja con una pregunta final, para darle una vuelta. ¿Esa carrera que empezó con un simple hilo de algodón hace 250 años, de verdad ha terminado alguna vez?